Queridos espectadores, hay veces que para tratar un tema nos encontramos con la dificultad de ese número grande de perspectivas desde el que puede abarcarse, tener que elegir a ver desde dónde nos acercamos a él. Y los temas que son profundos, pero además son muy personales, que están dentro de esas partes de la intimidad de cada uno de nosotros, pues todo eso requiere además mucho tacto, pero también requiere, además de profundidad, hacerlo asequible, hacerlo también ameno y hacerlo interesante debido al tema, al interés que precisamente tiene, no a nivel teórico, sino a nivel existencial y vital de cada uno de nosotros. Pues no es fácil pensarlo y decidir cómo enfrentarnos a él. El tema de hoy es el tema del perdón, una experiencia muy humana, muy profunda, muy honda, que tiene que ver con esas cuerdas interiores que van como las de la guitarra, que simplemente con cierto son, pues también ellas se ponen a vibrar, también ellas emiten su sonido hondo, casi imperceptible, pero sin embargo muy importante en aquello que vivimos, hacemos y de alguna manera nos condiciona. Queremos hablar del perdón y hemos elegido un documento del Nuevo Testamento que creemos que es un documento central para poder hincarle el diente a este tema con un sentido de mucho pensamiento, de mucha reflexión y muy contrastado con la vida del autor. Nos referimos en el tema del perdón a Pablo de Tarso, que en la carta a los romanos nos habla precisamente a partir de la experiencia que él tuvo, nos habla sobre esto que a veces, pocas veces, nos atrevemos a hablar cada uno de nosotros con desenvoltura, con fluidez, que ahí entra mucho el mundo de nuestros miedos, de nuestros traumas, de nuestras experiencias fuertes, también de esas intimidades más hondas y de ese mundo oculto que cada uno de nosotros lleva y que nos da mucho reparo sacar a relucir, sacar a la luz. Pues de eso es lo que vamos a hablar hoy y lo vamos a hacer con José María Samper Calvete. Él es biblista, él ha estado toda la vida dedicado precisamente al estudio y la investigación de la Biblia y más en concreto de algunos textos bíblicos, entre ellos precisamente Pablo, que le encanta, y en concreto ahora lleva un tiempo estudiando, investigando y profundizando esta carta, la carta a los romanos. Pues bienvenido, José María. Buenas tardes, Pepe. Gracias por estar con nosotros. Muy bien. Y gracias por prestarte a hablar de esta cuestión que además de ser muy personal, Sí. Cuando hablamos de nuestro mundo hondo, pero también es muy de tener que hilar muy fino a nivel intelectual, Sí. porque también hay pequeños matices que siembran o desconcierto o pueden dar lugar a una visión mucho más Sí, en ese sentido, ¿sabes? Y siempre ciñéndonos a la carta a los romanos, Pablo, cuando habla de ese tema, quiero decir, es muy fino en las expresiones, en los términos que usa, ¿sabes?, para hablar de este tema. Siempre como buen judío, manejando el Antiguo Testamento, por supuesto. Y como te he dicho antes, Pepe, él es muy hábil, pero a la base de todo lo que él habla del perdón está su propia experiencia personal de hombre judaico que persiguió a la Iglesia y que tras un encuentro misterioso, probablemente que en pleno mediodía pues tuvo una tormenta y allí cayó desbocado, y entonces eso le supuso un cambio radical en su vida. Pues bien,
cuando habla de manera muy fina, como tú estás diciendo, Pepe, quiero decir fina, manejando los textos bíblicos con mucho cuidado para hablar de este tema, pues bien, él siempre a la base está su propia experiencia personal, de hombre que ha encontrado el perdón divino y transformó su vida por completo. Así, a grandes rasgos, es lo que anida en la carta a los romanos, ¿sabes? Aunque volvamos pues, seguramente a insistir después, pero ya desde el principio podemos intuir que Pablo está hablando de este tema, no solo desde esa experiencia personal Sí. que le significó un cambio tan tremendo, ¿no? Sí. Y que no fue cosa de un momento, No. sino que le introdujo en un periodo de reflexión Sí. muy largo. Según la carta a los Gálatas, 3 años. Estuvo en el desierto de Arabia y en Damasco. Y después, al cabo de 3 años, se fue a Jerusalén, ¿sabes? Pues esa caída del caballo fue una caída muy larga, muy Sí, lenta, sí. y que le tocó muchas fibras, ¿no?, Sí. de su mundo interior, Sí, que luego porque- repercutieron mucho en cómo se manifestó hacia afuera, ¿no? Sí. Pero posiblemente también su educación farisea tiene mucho que ver con el tema precisamente del perdón. Vamos a ver, sí, se nota primero en el manejo que hace la carta a los romanos, de todas las cartas de Pablo, de todas, bueno, claro, son 16 capítulos en Romanos, ¿no? Es la carta que tiene más capítulos, luego vienen las de Corintios que tienen 15. Pues bien, aquí el manejo del Antiguo Testamento es muy amplio y además manejando todos los cuerpos del Antiguo Testamento, digamos el Pentateuco, los libros históricos, los profetas sobre todo, y el cuerpo sapiencial. Era de un dominio digamos, de lo que podríamos llamar la tradición bíblica, profundo y serio, ¿eh? Entonces, eso al hablar ahí es un detalle de su formación farisaica, hombre bien instruido, y sobre todo que maneja muy bien, por lo que concierne al tema que luego hablaremos un poco, maneja bien, digamos, los términos de la tradición bíblica que a él le interesa resaltar a la comunidad de Roma, que es a la que escribe la carta, ¿no? La comunidad de Roma, probablemente porque él apela en el capítulo 16 y tal, hay una serie de problemas concretos y entonces él apela a la comunidad a que no hagan, o que por lo menos no presten atención a determinadas corrientes o determinados autores que, digamos, están desdibujando el mensaje evangélico. Con lo cual dan la impresión de que Pablo, por supuesto, no ha ido nunca a Roma, pero que Pablo conoce a aquellos que en su día proclamaron el mensaje evangélico en Roma, ¿no? Y entonces quiero decirte que maneja varios problemas de la carta a los romanos. Uno de ellos que por cierto alaba su fe que lleva fama en el capítulo 16, pero también, como la cultura romana era muy amplia, el Imperio Romano, ahí alude a que había una corriente que va a ser uno de los objetos centrales de su carta, que la gracia no puede dar pie a vivir como uno, resumiendo de modo muy simple, ¿no?, como a uno le venga en gana, ¿no?, o por lo menos de una manera un poco, digamos, arbitraria. Y entonces de ahí se explica, digamos, cierto énfasis de Pablo, que la gracia de por sí, si no hay gracia, implica un cambio de vida, que es lo que él llama la renuncia seria al pecado, ¿sabes? O lo que él llama también la novedad de vida, la kainoteti, que dice él, que es un término griego que significa kainos, es novedad, ¿no? Entonces esto es un problema que había. Luego otro problema que ocupa varias partes de la carta,
otro problema muy grave es que, bueno, grave, que sí que es casi el centro de la carta a los romanos, es que había influjo, había judíos conversos. Entonces, de ahí que en una huelga decir que para el judío tradicional, no converso, sino normal, pues la ley ocupaba un papel primordial, primoroso, ¿no? Y entonces Pablo advierte que la ley nunca puede suplantar a la gracia. Y lo dice, donde en el capítulo 5 lo dice bien claro, donde está la gracia no está la ley. ¿Me entiendes? Entonces, cuando se dice la ley, las obras. Y aquí tenemos uno de los problemas centrales de la obra de los romanos, ¿no? El contraste entre la gracia y las obras, que luego, por determinadas circunstancias históricas, en la tradición cristiana originó la división entre la religión católica y la religión protestante. Bueno, las ramas protestantes, hablando con propiedad, ¿no? Y entonces, esto es otro de los temas que toca Pablo, ¿no? Y ahora, si quieres, ya pues nos ceñimos a lo que, si quieres, al perdón. Muy bien. Entonces Pablo, fariseo, perseguidor de cristianos, que tiene una experiencia que le hace encontrarse con Dios. Sí. Que la conocemos todos como la caída del caballo. Sí. Posiblemente eso tiene mucho más de literario, de realidad, pero que efectivamente le sirve para, tras un periodo largo de reflexión, pues caer en la cuenta de que el Dios de Jesús efectivamente le convence, le atrae y le hace experimentar una tremenda libertad que no había experimentado nunca, y sin embargo esa libertad no se traduce en un libertinaje consumista, diríamos hoy, de hacer lo que cada uno quiere, sino que le lleva a un compromiso por ese Dios y por sus hermanos prójimos necesitados, ¿no? Así es, así. Necesitados de muchas cosas, pero también de esperanza. Es un buen resumen lo que acabas de hacer, Pepe. Efectivamente es eso, ¿sabes? Nos encontraremos entonces con Pablo, que en un momento determinado siente la necesidad de escribir a una comunidad que parece que él ve con cierto peligro. Sí, ya te estoy diciendo que era, por un lado, que se ha convertido, que yo creo que es casi el tema central de la carta, en la oposición entre la gracia y las obras, ¿no? Y cuando hablas de gracia, te estás refiriendo al aspecto y a la dimensión que la religión tiene de entender que todo es regalo de Dios. Sí, efectivamente, vamos, es que aquí ya tocamos otro tema que es clave en Romanos, que es el capítulo 1, que cuando Pablo habla, es curioso, la carta a los Romanos está llena de contrastes que te quedas un poco asombrado. Resulta que el capítulo 1, que es clave en la carta a los Romanos, desde el 18 al 32, allí desmenuza Pablo con una sencillez extrema la presencia incontestable del mal en el mundo y a qué se debe, ¿no? Bien, entonces, pero no habla para nada del pecado. Es a partir del capítulo 2 y sobre todo del 3 hasta el 8, donde el pecado ocupa un lugar primoroso, primero. Bien, entonces, pero fíjate, la gracia viene a consecuencia de que, según Pablo, como el mal la presencia del mal en el mundo es incontestable, y que la revelación en el capítulo 3 lo concluye, que es verdad que el hombre es menesteroso, es decir, necesita para poder, hacer frente a su propio drama interior y al drama del mundo, del mal. Entonces es cuando que es lo que a él le produjo el cambio radical en su vida, es el encuentro con Jesús muerto y resucitado. Entonces es cuando es lo que llama la gracia, es que Dios, por puro amor, que lo dirá en el capítulo 6 y en el capítulo 3 y en el capítulo 5, por puro amor decide enviar a su propio Hijo
para justamente remediar esa situación humana, personal y del mundo, ¿no? Y especialmente con su presencia en el mundo y de algún modo ya, digamos, el culmen, su muerte y su resurrección. Dicho sea de paso, que normalmente no se suele insistir mucho en la carta a los romanos, siempre se insiste, como se habla del rescate, de la expiación, y por supuesto hace mención a su sangre y a su muerte. Bien. Pero hete aquí que para Pablo, los romanos, la resurrección es clave. Hay 3 o 4 lugares que son claves, y 2 que lo dice con una claridad extrema. En el capítulo 1:3, el Hijo de Jesús es proclamado Hijo de Dios por la resurrección en virtud del Espíritu. Y 2, el segundo detalle clave es en el capítulo 13, en el capítulo 10, perdón, versículo 9. Todo aquel que confiese con el corazón, que crea, mejor dicho, con el corazón, que el Señor resucitó a Jesús de entre los muertos, será salvo. Y luego hay otro detalle en el capítulo 4, al final del capítulo 4, que habla de Abraham como modelo de fe, que dice que justamente que habla de que la fe es, porque concluye una vez más que es la fe y no las obras las que realmente salva y recibe la gracia. Pues bien, y entonces concluye el capítulo. Si crees que el Señor resucitó, Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, y aún concluye el último versículo del capítulo 4, y entonces digamos que completa el misterio global, que es que fue entregado, es decir, la muerte, y vuelve a repetir, y resucitó de entre los muertos. Hay otro detalle en el capítulo 7, ¿sabes?, que también que habla de la resurrección. Conclusión, que para Pablo es clave la resurrección. Porque sin la resurrección, como lo dirá después de modo exhaustivo en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, sin la resurrección nuestra fe sería vana, porque Jesús hubiera sido uno de los muchos que ha habido en la historia que han ofrecido su vida por mejorar el mundo. Pero aquí se da la circunstancia que ha resucitado. Y eso es clave porque cambia todo, ¿sabes? Y entonces es cuando a su muerte no es solo una muerte física. Nos adelantas ya, de alguna manera, que, según Pablo, sí, Dios nos ha hecho un enorme regalo con Jesús. Exacto. Y que este Jesús, si nosotros lo entendemos como Dios, sí, como el Hijo de Dios que nos ha enviado, sí, entonces automáticamente viviremos la experiencia de sentir que Dios nos quiere y que ese amor suyo desborda todo lo que podamos imaginar y desborda también nuestro propio mal. Sí. Nos quiere por encima de todo lo que podamos hacer, ¿no? Y por lo tanto la gracia supera con creces todos los méritos que pudiéramos hacer si hubiera que hacerlos, sí, que seguramente no conseguiríamos nunca llegar a merecerlo. Hay un detalle que revela mucho, yo creo, todo lo que estás diciendo, que yo creo que existen los entendidos, pero que a veces no se cae mucho en la cuenta. El capítulo 9, cuando habla de los gentiles y de los judíos, ¿no?, y la diferencia que hay. Y entonces dice que sin buscar la salvación la encontraron. Y los israelitas buscando, bueno, la salvación, la justificación, perdón, que en el fondo es casi lo mismo, ¿eh? He estudiado ese término un poco, y la justificación, justicia, y que es, porque para Pablo la justicia es que haya igualdad en la relación entre Dios y el hombre. Eso es lo que entiende Pablo en el capítulo 4, que es clave, que normalmente no sé si le insiste mucho en este detalle. Pues bien, dice, el gentil, sin buscarlo, encontró la justificación. Y el israelita, buscando, no encontró la justificación. Él no la alcanzó en la ley. ¿Me entiendes? Entonces ahí está la clave. Como digamos que
que lo que es la gracia es un encuentro que Dios toma la iniciativa siempre. Y es un encuentro que no está condicionado a que uno tenga que ganárselo por méritos patrióticos, nacionales, religiosos, morales o de ningún tipo. Exacto. El judío lo anduvo buscando y no lo encontró porque se quedó atado ahí a la ley, y en cambio uno judío puede encontrarlo fácilmente porque puede encontrarse, como le ocurrió a él con Jesús. Entonces experimentar que el amor de Dios es un amor gratuito por encima de nuestros merecimientos, ¿no? Y ya tenemos ahí entonces la base que nos puede permitir entrar a hablar del perdón. ¿Cómo entraríamos? Porque ya el perdón, dices tú, va unido a la resurrección. Ha habido una costumbre en la historia del cristianismo que ha sido unir la práctica pascual con la práctica también de la confesión, el cumplimiento pascual, ¿no? Que se decía, confesar, comulgar, asistir a celebrar la Pascua, todo en uno, formando ahí un bloque en donde esa experiencia va unida. Pero ¿cómo podríamos entrar nosotros ahora sí para hablar del perdón? Primero, yo creo que está claro que para Pablo, sobre todo digamos, es el capítulo 4 del 6 al 8, que es donde habla justamente del perdón. Y además, siempre el encabezamiento y la conclusión de 3 versículos del Antiguo Testamento, dichoso. Entonces, como el perdón divino es fruto de un encuentro personal de Dios que se deja encontrar a través del misterio de Jesús muerto y resucitado con el creyente, pues bien, eso, fruto de ese encuentro, es la alegría, la dicha. Eso y por supuesto, como Pablo repetirá, con la renuncia al pecado y un nuevo modo de vida. Entonces, bien, el perdón, ahí, como aparece Pablo, el perdón es curioso que además Pablo, al hablar del perdón, utiliza una serie de verbos que tenía el griego, bueno, también los tenía el hebreo, pero que hacen, si nos ceñimos solo a los verbos con los que habla del perdón, siempre hay a la base cierta resonancia o bien jurídica, es decir, por ejemplo, el caso que es el más socorrido en los sinópticos, perdonar, es el verbo afiemi en griego, que es también descargar, desatar, ¿no? Pero el otro, el último, dichoso el hombre al que Dios no imputa su pecado. Imputar es acusar, ¿eh? Entonces hay un término jurídico también. Entonces quiero decir que en lo que se llama la realidad del perdón hay un aspecto jurídico y hay un aspecto también de, como es el caso del que el primer verbo que he dicho, de que el perdón es un modo, es bien claro que es encontrarse con la libertad. Uno desata todas las ataduras que tenía, ¿me entiendes? Bueno, entonces, y por supuesto, al ser jurídico, al apelar a la ley, entonces quiero decir que siempre hay un aspecto social. Conclusión, el perdón en Pablo, además de ser un encuentro con Cristo muerto y resucitado, o Jesús muerto y resucitado, hay también, por lo que concierne a lo que hay a la base del verbo, de los verbos, hay un encuentro con, digamos, las facetas de la realidad personal y jurídica, es decir, de lo que es la sociedad, el aspecto social. Y por último hay otro detalle, que este es el más importante de Pablo, este pasaje. Hay otro que es también en el que Dios pasa por alto, dice, con el rescate de Jesús, los pecados cometidos anteriormente. Y luego sigue el versículo en el 3:26, y los que están cometiendo ahora. Pues bien, ahí resulta que ese es lo mismo, está claro una vez más esa expresión
pasar por alto que resume una vez más lo que implica el perdón. El tiempo, los pecados pasados, los pecados presentes y cuando apela en el último pasaje a Isaías, los pecados futuros. Es decir, los pecados que serán perdonados en el futuro definitivo y escatológico. ¿Me entiendes? Entonces, el perdón de Dios abarca toda la realidad temporal y toda la realidad humana en su aspecto personal y en su aspecto social. Eso es lo bueno que tiene, ¿eh? Además de ser un encuentro, que la realidad del perdón es, y no sabría, porque es difícil encontrar el término, pero es abarcadora en todo, en el tiempo y en la realidad. O sea que encontrarse con Dios sería algo así como encontrarse uno consigo mismo, profundamente, encontrarse también con la realidad circundante, Sí. y a pesar de ser una realidad tanto la personal como la del mundo, la de la sociedad, la de las personas con las que convivo, pues una realidad que a veces huele bastante mal, Sí. que anda muy tocada, Sí. que anda muy llena de pecado, digamos, en términos teológicos. Sin embargo, la experiencia de ese encuentro con Dios la hace asequible, digerible, Sí. no crea un trauma. No crea un trauma, sino que permite vivir con la sensación equilibrada de quien sabe dónde está, sabe cómo está, y sin embargo confía en que a pesar de todo eso, la vida para él tiene un sentido y tiene un futuro de esperanza. Sí. Sería algo así. Sí, más o menos, sí, sí. Luego hay otro detalle, y te termino, Pepe, así resumiendo. Bueno, Pablo habla sobre todo del perdón divino, que es del capítulo 1 al 8. Bien. La segunda parte, del 9 al 16, Pablo habla del perdón para Israel, que en principio no todo, algunos aceptaron el mensaje evangélico. Entonces, del 9 al 11 inclusive. Y del 12 hasta el 15 habla Pablo del perdón dentro de la comunidad creyente. Entonces, sobre todo el capítulo 12, del 11 al 21, Pablo habla de que la comunidad creyente debe ser portadora del perdón divino recibido. Que esto es muy importante. Y entonces Pablo ahí habla de detalles, de cómo se debe manifestar el perdón. ¿Me entiendes? Y algunos de los detalles que Pablo recoge son dichos de Jesús en el famoso del capítulo 5 al 7 de Mateo, y algunos también en el capítulo 6 de Lucas, ¿sabes? Algunos poquitos, y luego otros que Pablo recoge de su tradición bíblica, ¿me entiendes? Y entonces quiero decir que esto es muy importante. Y cuando Pablo habla ahí en el capítulo 12, habla de cuando la comunidad creyente y se enfrenta al mundo. Y Pablo, según Pablo, debe ser portadora del perdón. Y curiosamente, otro contraste, ahí para nada habla del perdón. Lo mismo que en el capítulo primero no habla del mal, del pecado, solo del mal, aquí no habla nada del perdón. Y todo él es, todo desde el primero, del 11 al 21, hablar del perdón. En el fondo, que es lo que dicen la mayoría de los entendidos, evitar la ley del talión, pero es hablar del perdón. O sea que esa experiencia de encuentro con Dios y consigo mismo, Sí. que cada uno puede hacer, y con la realidad, Sí. que es un encuentro liberador, Sí. enormemente liberador, sería algo así como la experiencia que tuvo la comunidad de nuestros antepasados, Sí. los judíos en Egipto, ¿no? Exacto. Con razón que en la Biblia Egipto no es tanto un país, sino sobre todo que es una condición humana. Exacto. Muy bien. Y nuestro Egipto personal son las enormes ataduras, esclavitudes, Sí. destrozos y demás que cada uno de nosotros lleva consigo. Vivir eso con la sensación tranquila de ser asumido y querido por Dios a pesar de todo y de ser motivo de esperanza, dices tú que además eso se nos hace vivir, pero con la responsabilidad de comunicarlo a los demás. Exacto. Sí, sí, no, ahí lo dice claro Pablo, que la comunidad debe ser portadora del perdón.
Y después lo que antes te he comentado, antes de venir aquí, Pablo muy agudo, en el capítulo 13 ya lo concretiza dentro de la sociedad romana, muy bien organizada, apela a la administración política, a la administración como tal, financiera, y luego a toda clase de deudas y tal. Pero en el capítulo 14 a la comunidad, y entonces dentro de la comunidad, te he dicho antes, Pepe, como había conversos judíos, había un lío con los alimentos y tal. Pablo, la respuesta que da es soberbia, de mucho sentido común, muy clarividente, pero termina en el capítulo 15, que eso nos puede servir como norma hoy, en mi humilde opinión, cuando dice que hay que buscar agradar antes al prójimo para su bien que agradarse uno a sí mismo. Y comienza el capítulo 15 con el versículo 1, nosotros, y Pablo se tilda de fuerte, nosotros los fuertes debemos sobrellevar las debilidades de los que son débiles o impotentes, ¿no? Entonces, ese sentido, sobre todo como norma de vida, que yo creo que eso puede servir mucho para el que, y como recomendación final, porque ya ha terminado de explicar el capítulo 14, el problema concreto de la comunidad creyente de Roma, y como conclusión, eso me parece muy loable, sabes que nos puede venir muy bien hoy, ¿no? Como norma de vida para el creyente, ser capaces, que eso no significa martirizarse, ¿no?, sino como norma de vida, porque las imperfecciones todos las tenemos, ¿no? Eso está claro, y Pablo también las asume, o sea, eso está claro, pero que como norma de vida es bueno porque es lo que él le atormenta, que es el yo corporal, lo que él llama el egos arkinos, ¿no? Entonces, cuando uno procura que no sea el punto de referencia en su vida, sino que sea agradar a los demás, al prójimo para su bien, eso es, según Pablo, estamos en el camino de la gracia y por tanto de lo que antes te he dicho, ¿no?, que es de la libertad. Entiendo que estás haciendo referencia a tres cuestiones muy importantes que cambian o le dan un sentido, pues un sentido muy, muy, muy humano. Nos has dicho que la experiencia del perdón es como vivir la libertad de Egipto, la experiencia de esa liberación, que esa liberación me permite encontrarme conmigo mismo sin avergonzarme, porque como Dios me quiere, sabiendo cómo soy, entonces yo puedo quererme también a mí mismo, sabiendo cómo soy. No se hunde el mundo porque yo sea así. Máxime teniendo de mi lado a un Dios que ya me ha prometido la salvación. Y por lo tanto, mi vida, siendo como es, está abierta a la esperanza. Y que eso luego la comunidad ha de vivirlo no como un poder, que a veces lo hemos entendido así, sino como la enorme responsabilidad de transmitir, ¿no?, de comunicar, de contagiar esa experiencia, de hacer que otros tengan la misma suerte de vivir la vida tal, con la misma normalidad con que la vivimos ahora, pero desde el sentimiento profundo de que Dios nos quiere así y nos hace sentirnos muy bien, porque su amor no nos va a faltar y su futuro tampoco. Su futuro tampoco. Con lo cual estás abriéndonos unas perspectivas mucho más de sentido, que a veces, tal como vivimos el sentido de lo que es el perdón en las condiciones normales en que se practica en la Iglesia, ¿no? Una experiencia que está en una crisis profunda, precisamente porque más que una suerte parece que sea una especie de juicio, y el juicio, ya sabes, aunque lo ganes, es una mala experiencia. No, desde luego. Ahora, en eso, una vez más, aunque sea un poquito pesado, date cuenta que el texto fundamental de Pablo del perdón es el del capítulo 4, 6, 8, que, fíjate, que apela a un salmo, que recomiendo leerlo de verdad, el Salmo 32, porque ahí refleja muy bien la experiencia de Pablo.
El Salmo 32 es una invitación a la comunidad, yo creo que es cultural el Salmo, es una invitación a la comunidad a participar de la dicha del perdón y concluye con una serie de, digamos, de consecuencias prácticas. El centro del Salmo es que refleja toda su experiencia personal el salmista de lejanía, de abandono, de desesperación y de encuentro con el perdón. Pues bien, digo esto porque es lo que a Pablo cita solo los 3 primeros versículos del Salmo, pero que yo creo que Pablo lo hace con toda idea, porque ahí refleja su propia experiencia personal, pero a lo que voy, que el encuentro con el perdón produce ante todo y sobre todo dicha. ¿Me entiendes? Eso yo creo que es lo más llamativo de la carta a los romanos, la alegría. Sí. Teníamos que pensar entonces un poco en nuestra práctica habitual, ¿no? Ya. De la experiencia del perdón en la Iglesia, tan en crisis. Ya. Precisamente porque seguramente la mayor parte de estas experiencias que la gente tiene son quizá negativas. Ya. Y más que una experiencia de libertad, parece una experiencia opresiva. Sí. Contar con las condiciones que debo cumplir, como decir todo lo que, las veces que, el cómo, Sí. parece un interrogatorio, ¿no? Ya, cierto. Más cierto. que Sí, no, más pero... que una expresión de expansión Sí. y de comunicación de mis pequeñeces y mis cosas, que ya de por sí da tanto pánico nombrarlas, pues y encima me exigen que se tengan que ser en unas condiciones, parece que eso de experiencia liberadora tiene poco. Ya, cierto, sí. Claro, aquí es que ya tocamos otro tema que se me escapa, ¿no? Porque es la historia de la Iglesia que, por determinadas circunstancias históricas, ¿verdad? Pues, digamos, lo que es el sacramento, el sacramento del perdón, como otros sacramentos, ¿verdad? Pero que, digamos, que por circunstancias determinadas, pues, digamos, primero se ha individualizado un montón, una barbaridad, cuando debía ser toda la comunidad la que está en juego. Y después, digamos que, además de eso, se le ha asignado un sentido un poco lo que tú has dicho, un sentido negativo, de purga, y eso no lo es. Lo tiene, porque lo tiene, de limpieza, para desatar todas las ataduras y todo lo que puede empequeñecer y tal, pero es algo más, ¿me entiendes? Entonces eso es cierto, tiene razón Pepe. Sí. Claro, algo falla desde luego cuando una experiencia que a Pablo le significó algo tan positivo en su vida, Sí. como un cambio y un entusiasmo, Sí. con el que salió de allí, ¿no? Sí. Que le llevó a recorrer el mundo para hablar precisamente de la posibilidad de sentir esa misma experiencia otros, cada uno en su cultura, cada uno en su mundo, pero esa experiencia puede ser universal, de entender a Dios como la base precisamente de nuestra libertad, ¿no? Exacto. Y de nuestra libertad más profunda. Sí. Pues eso es una pena que no podamos también disfrutarlo nosotros, o porque no sabemos si es a veces el confesor, o si es el confesante, o si es el contexto en el que realizamos esta experiencia, pero algo Sí. posiblemente lo hemos individualizado mucho y hemos olvidado ese sentido comunitario, ¿no? Sí. De una experiencia que es toda la comunidad la que lo vive, y toda la comunidad, como nos has dicho tú, la responsable de hacerla posible para otros. Exacto. Eso es muy, muy importante. Sí, no, es así como Pablo lo entiende, al menos como nos lo explica. Pues tendremos que tratar de impregnarnos, ¿no?, de este sentido paulino tan entusiasmante, tan liberador, tan gozoso, tan macarios, dices tú, tan feliz, ¿no?, tan alegre, Sí, sí. de tanta alegría, de tanto motivo de satisfacción y contento, como es la experiencia de poder uno sentir que ese fondo que tratamos de ocultar siempre, que nos da pánico simplemente nombrarlo, pues podemos hablarlo con toda normalidad, porque Dios lo conoce muy bien, nos quiere y nos reserva un futuro genial y de esperanza y de vida. Sí. Gracias, José María. Muy bien. Nos haces redescubrir, ¿no?, ese sentido positivo
para ver si tratamos poco a poco de ir viviéndolo Vale. con el mismo sentido. Pues con nuestra gratitud esperamos verte otra vez, Vale. como esperamos también encontrarnos en nuevas ocasiones con nuestros espectadores para seguir hablando de estos temas que tratamos de hacer aquí, desde la institución que nos acoge, que es esa institución de acción social católica, más que centenaria y preocupada del cultivo de la ayuda al necesitado social y también del cultivo de una cultura religiosa. Cuando hablamos de cultura religiosa es la cultura más profundamente humana que podamos pensar. Pues gracias a todos y hasta otra vez.